Grabar. Listo, estamos grabando entonces desde este momento y vamos a desarrollar los ejercicios de límites que habían quedado propuestos en la sesión de más temprano. Bien, entonces los ejercicios encuentran el valor de estos dos límites que ya habíamos visto que estaban en el Desmos también, y les mostré cómo se comportaban las funciones. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y yo les expliqué por qué era por la derecha, porque la función no está definida por la izquierda, dada la raíz de x más raíz de x, partido en x menos raíz de x, y luego el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x al cuadrado menos 9 dividido en x. Bien, vamos entonces a revisar esto. Recuerden que, si es que lo encontraron la respuesta y ustedes tienen entonces el valor, pueden dejarlo en el chat, o si no, vayan haciendo el ejercicio a la par conmigo. Bien, veamos, Tamara dice, el primero no sé si me faltó, pero me dio x más 2 por raíz de x más 1. Sí, da algo como eso. Ahí te falta entonces evaluar. Porque recuerden que cuando llega una expresión que se puede evaluar, lo intentamos hacer. Vemos que aquí no podemos evaluarlo porque nos daría 0 dividido en 0. Lo que sí podemos hacer es, vamos a poner entonces ahora el límite cuando x tiende a 0 positivo, de nuestra expresión que teníamos acá, que es nuestra fracción, y lo vamos a multiplicar por la misma fracción, pero lo que vamos a hacer acá es eliminar una de estas dos raíces. ¿Y cuál nos va a dar más problemas? Ahí ustedes tienen que elegir cuál. Vamos a escoger eliminar la raíz del denominador. Si es que alguien de ustedes quiere probarlo eliminando la raíz del numerador, háganlo por favor y nos cuentan cómo les va. Entonces, como vimos, para eliminar raíces, lo que podemos hacer es multiplicar por una expresión que es el conjugado, amplificar con una expresión que es el conjugado, que significa cambiarle el signo a la expresión. Bien, entonces en este caso, como es x menos raíz de x, multiplicamos por x más raíz de x. Recuerden que cuando digo multiplicar me refiero a amplificar, porque estamos multiplicando numerador y denominador por lo mismo. Entonces ahora podemos reordenar estas cosas. Voy a quedar el límite cuando, perdón, agrupar estas cosas, quise decir. Cuando x tiende a 0 positivo, d, lo vamos a escribir con paréntesis. Va a ser el número de arriba, el término de arriba, el numerador, va a ser x más raíz de x al cuadrado. Y abajo vamos a tener una suma por diferencia. ¿Qué me falta? Me está reclamando algo ahora acá. Un momento. Me falta esto. Y ahí sí, entonces esto va a ser x más raíz de x por x menos raíz de x. Un momento. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. Sí, hay un paréntesis dando vuelta ahí. Este de acá. Ya. Ahora sí, bien, entonces si se fijan lo que hicimos fue para racionalizar el denominador de la fracción, amplificamos por el conjugado del denominador, que es, como el denominador es x menos raíz de x, amplificamos por x más raíz de x. Y vamos a obtener esta expresión de acá. ¿Por qué hicimos esto? Ahora lo vamos a desarrollar y van a ver qué pasa. Un momento, déjenme buscar mi cuaderno y tengo el desarrollo porque me surgió una duda. Sí, vamos bien. Vamos bien. Recuerden que si es que se pierden en algún paso, háganmelo saber para explicarlo. Entonces ahora vamos a desarrollar esta multiplicación, desarrollar estos cuadrados. Entonces vamos a tener el límite cuando
x tiende a 0 desde los números positivos va a ser una fracción. Ya, recuerden cuál es la fórmula de cuadrado de binomio. Cuando tenemos a más b al cuadrado, eso es equivalente a al cuadrado, que es x, en este caso a, más el doble de la multiplicación de los dos, más el segundo término al cuadrado. Luego, vamos a tener en el denominador una suma por su diferencia, que eso va a ser x al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Entonces, una vez que aparezca, voy a explicar nuevamente los pasos algebraicos. Bien, paréntesis al cuadrado es el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más el doble de la multiplicación de los dos, 2 por x por raíz de x, más el segundo término al cuadrado, raíz de x al cuadrado. En el denominador vamos a tener x por x, x al cuadrado, menos raíz de x por raíz de x, que es raíz de x al cuadrado. Vamos a pasar a eliminar las raíces de x al cuadrado, porque como ustedes saben, la raíz y el elevar a 2 se eliminan. Entonces eso nos daría x al cuadrado más 2x por raíz de x más x dividido en x al cuadrado menos x. Bien, perdón, porque estoy cambiando el tamaño de esto. Tanto jaleo para llegar a esto. ¿Podemos evaluar en cero? No todavía, pero podemos usar una de las herramientas importantes que hemos aprendido, que es la factorización. Porque si se fijan, arriba y abajo tenemos factor común x. Ignacio Buceta me dice, profe, deje entrar a Sebastián, no me aparece en la lista de espera. No me aparece aún en la lista de espera. Bien, entonces, si ustedes se fijan, en el término, en el numerador tenemos x al cuadrado, 2x por raíz de x, y tenemos más x. Y en el denominador tenemos x al cuadrado y x, así que podemos factorizar en el numerador y en el denominador por factor común x. Si se están espantando un poco por este ejercicio, no se preocupen, esto es de los más difíciles que yo les voy a plantear. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, podemos factorizar por factor común x, que les voy a mostrar cómo queda. ¿Por qué queda así? Porque el primer término del numerador está multiplicado por x, porque es x al cuadrado. El segundo es 2x por raíz de x, y el tercero es una x solita, así que podemos factorizar por x, y nos queda x más 2 raíz de x más 1, mientras que en el denominador tenemos x al cuadrado menos x, que si obtenemos factor común es x por x menos 1. Y al fin, entonces, ahora al eliminar, o al simplificar por x, vamos a tener una expresión que no se indefine en cero, porque aquí estamos eliminando la dependencia del cero. Y por lo tanto vamos a poder evaluar. Entonces vamos a copiar acá las expresiones que obtenemos. Una vez que eliminamos las x, nos queda solo lo que queda dentro de los paréntesis, y el resultado es x al cuadrado más 2 raíz de x más 1, dividido en x menos 1. Esto al fin lo podemos evaluar en cero. Así que evaluamos en cero, nos va a quedar 0 más 2 por raíz de 0, que la raíz de 0 es 1, dividido en 0 menos 1, que es menos 1. Y 1 dividido en menos 1 es igual a menos 1. Ese es entonces el valor de ese límite, que como les expliqué ya, podíamos verlo también gráficamente. Esta es esa función, bien, que se comporta de manera bien particular. Aquí se hunde rápidamente y luego continúa por esta rama acá arriba. Si ustedes se fijan, a medida que ustedes se acercan por la derecha a 0, llegamos cerca del valor de menos 1, que es justamente donde termina esta línea recta, esta línea, perdón, de acá.
no tiene un valor para 0, porque nuevamente estaríamos dividiendo 0 en 0, y tampoco tiene valores para los números negativos, porque no podemos evaluar esta función en números negativos porque estamos sacando la raíz de x. Y la raíz de x no está definida para números negativos. Joseola te dice la segunda es 6. Sí, la segunda es 6. Y ya les voy a explicar por qué, pero antes les voy a mostrar otra manera de hacerlo. Por mientras que yo lo escribo, si que tienen preguntas, póngalas en el chat. Entonces voy a poner aquí ítem. Otra manera. Hola Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Le quería preguntar, profesor, por el segundo ejercicio que nos mostró. Nos dice, ¿por qué da resultado, ¿por qué da resultado x, da resultado 1 partido en menos 1? Porque ahí podemos reemplazar el 0. Cuando llegamos a una expresión en la que podemos reemplazar el valor en el que queremos calcular el límite y lo hacemos, ese es el valor. Entonces ahí reemplazamos el 0 en todos los lugares donde hay x y nos da 1 dividido en menos 1. Ahí sí está, empezó. Están tardecito uniéndose, están flojitos hoy día. Comprensible, es el tiempo. Tenemos otra, a ver, veamos. Entonces hizo cuadrado de binomio más 1 por diferencia para hacer el resto de las operaciones cuando estos tenían elementos iguales se eliminaban, ¿no? Paolo, ¿qué te refieres con elementos iguales? Cuando se factorizaban, ya entendía a qué te refería. Sí, como factorizamos por factor común en el numerador y en el denominador y los pudimos eliminar, sí, a eso nos referimos con elementos iguales. Bien, sí, no se preocupen porque algo les quede demasiado grande, va a haber problemas en que las soluciones van a ser más o menos grandes, y por lo mismo quería explicarles otra manera de hacerlo. Entonces aquí lo voy a copiar, esto de acá, y lo vamos a hacer de otra manera ahora a lo desquiciado. Bien, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Yo les dije que tenían dos maneras, la de racionalizar, y aparte hay otra que es la de una manera que es con factor común, esta que a mí me encantó. Ayer cuando se me ocurrió este ejercicio me di cuenta que se podía también hacer por factor común. Cuando factorizamos por factor común, piensen en este ejercicio de acá, que teníamos. Factorizamos por la x que tiene el exponente más chico. Aquí tenemos x elevado a 3, x elevado a 2 y x elevado a 1. Y factorizamos por x elevado a 1, que es la que tiene el exponente más chico. En este caso, el exponente de x solito es 1. ¿Cuánto es el exponente de la raíz de x? Excelente, Fabiana dice que el exponente de la raíz de x es 1/2, por lo tanto, aquí ustedes lo que pueden hacer es factorizar por x elevado a 1/2. Y la solución les va a sorprender. Si ustedes factorizan por raíz de x, tienen que pensar a qué número yo tengo que multiplicar raíz de x para que me dé x, tengo que factorizar por raíz de x. Entonces, eso nos permite extraer un factor común raíz de x en el numerador y en el denominador. Y ahora, como tengo el mismo factor en el numerador y en el denominador, lo que puedo hacer es simplificar. Y nos quedaría entonces el límite, cuando x tiende a 0, de la raíz de x más 1 dividido la raíz de x menos 1. Y eso se puede evaluar directamente. Entonces lo voy a poner recompilar acá para que vean qué es lo que pasa. Cuando esto se elimina, nos da una expresión que podemos evaluarla directamente en 0. Esa expresión es 0 más 1 dividido en 0 menos 1, que es nuevamente 1 dividido en menos 1, o lo que habíamos encontrado ya antes, que es menos 1. Dos maneras completamente válidas de llegar al mismo resultado. Y
obviamente que depende de sus habilidades matemáticas, cómo las vayan cultivando y desarrollando para que encuentren qué es lo que les resulta más fácil a ustedes, qué es lo que creen más claro de desarrollar también. Esta es una factorización que en muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones se puede aplicar en contenidos estándares del colegio, pero dado que tenemos un poco más de libertad creativa en el currículum de esta clase en particular, podemos aprender este tipo de triquiñuelas, que espero que les entretengan al menos. Y que, por cierto, que les sirvan para resolver algunos problemas. Bien. Dejemos como tarea entonces algunos ejercicios, si es que tienen donde anotar, o si no lo pueden, les voy a decir yo en el chat. En el libro de cálculo de Stewart, que está en la carpeta de Google Drive, que está en el PDF, hay algunos, en la página 107 hay varios ejercicios, estos del 11 al 32, y si se fijan hay algunos que se resuelven por medio de factorización, como el ejercicio 11, 13, 19, el 15, el 23, por ejemplo. Hay otros que se van a resolver por medio de cálculo con raíces, como por ejemplo el 21, el 22, el 25, que está muy bonito, yo creo que lo vamos a hacer en un ratito, o el 27. Y hay otros que se resuelven por medio de amplificación de expresiones, como por ejemplo el 18, el 17, o el que vamos a hacer ahora. ¿Bien? ¿Sí, Isaac? ¿Qué duda tienes? Yo te le quería preguntar, profesor, con respecto a los ejercicios que va a dejar como tarea. ¿Van a ser algunos de los que aparecen en ese libro? Sí, si quieren hacerlos todos, mejor todavía, pero yo les voy a dar algunos nomás al final de y, la clase. y otra cosa, ¿eso mismo aparece en el Google Drive donde aparecen todos los libros? Sí, por eso les dije, en la carpeta de Google Drive donde están los libros pueden encontrar ese. Bien. Entonces, veamos. En el siguiente ejercicio que yo les dejé no aparecen raíces, pero van a tener que aplicar algunas de las técnicas que hemos visto a lo largo del curso. En particular, aquí aparece un cuadrado que vamos a ver que podemos desarrollar en un momento. ¿Bien? No te preocupes, Benjamín. Si ustedes se dan cuenta, aquí a la hora de evaluar, no podemos evaluar en cero porque nuevamente llegamos al problema que teníamos antes de cero partido en cero. Así que lo que tenemos que hacer es desarrollar el cuadrado de binomio, que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí, Simón? Profe, tengo una duda. Eso de lo que dijo, que tenemos que hacer, ejercicio quizás en el libro. No te escucho nada. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? No, que los ejercicios que tenemos que hacer como tarea, supongo, es que están en el libro. Sí. Ya. ¿Cuántos tienen que hacer? ¿Cualquiera? ¿Cómo? ¿Pueden ser cualquiera o son de No, yo les voy a dar los números después. Les voy a dar qué ejercicios van a hacer después. Se los voy a dejar anotados acá. Sí, vamos a hacer un par más. Vamos a hacer vamos a sacar un par del libro de ahí y yo les voy a dar el resto de tareas. Bien, entonces, como les decía, si aquí ustedes van a evaluar en cero, esta expresión no lo van a poder hacer, lamentablemente. Pero sí lo que pueden hacer es primero desarrollar el cuadrado de binomio. Así que vamos a pasar a hacer eso. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Cuando hagan el límite cuando x tiende a 0, cuando desarrollen el cuadrado de binomio, lo que van a obtener es 9 más 6x más x al cuadrado menos 9 dividido en x. Ahí lo que hicimos fue desarrollar el cuadrado de binomio que estaba entre paréntesis. Podemos pasar ahora a reducir términos semejantes. Y los únicos términos semejantes que tenemos acá, que más que semejantes son casi idénticos, son este 9 y el menos 9. Así que esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 de 6x más x al cuadrado dividido en x. Eso lo vamos a anotar acá. Aquí entonces es donde podemos pasar a factorizar. Por factor común en el numerador va a ser x, factor común de 6 más x al cuadrado, dividido en x.
Una vez que tenemos ese factor común, lo podemos eliminar. Me faltó el paréntesis de cierre, ahí sí. Lo podemos eliminar con el que tenemos en el numerador, en el denominador, perdón. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 6 más x. Perdón, aquí se me coló un al cuadrado. Ahí sí. Y 6 más x es una expresión que se puede evaluar en 0 y da x igual a, o sea, el límite, perdón, igual a 6. Aquí hay un salto de línea, pum, y pasa para acá. Entonces, para explicar nuevamente este ejercicio, que era uno bastante más sencillo luego de lo extenuante que puede haber resultado del ejercicio anterior, es un ejercicio en el que se debe desarrollar el cuadrado de binomio. Vemos 9 más 6x más x al cuadrado menos 9 dividido en x. Eliminamos los 9, tomamos factor común x, se eliminan x con x, y el resultado es solamente 6 más x, que puede evaluarse directamente, y ese resultado es 6. Bien, entonces, jóvenes, denme un momento, voy a pausar. No es necesario pausarlo, puedo verlo acá mismo. En caso de que no sepan que están disponibles estas cosas. Documentos y protocolos. Para ver fechas de evaluación y cómo lo que lo vamos a hacer. No me acuerdo si lo había hablado con ustedes o con el cuarto medio, pero no sé, vienen las fechas de evaluación. ...26 de mayo, que es el martes de la próxima semana. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, terminar de hacer en la clase de hoy, es lo último que va a entrar en la prueba de la próxima semana. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener las 2 horas que tenemos disponibles de clases para trabajar en ella. Y aparte de eso, yo les voy a dar un tiempo más para que envíen sus resultados durante la tarde. ¿Bien? Eso entonces. Recuerden, próximo martes, prueba de esto. Vamos a tener tiempo para trabajar las 2 clases de... las 2 horas, perdón, de clases. Y luego vamos a... voy a darle un poco más de tiempo si es que lo necesitan. Y va a ser de forma individual. Va a ser de ejercicio solamente o definiciones, de todo. Tal como si fuera una prueba que hiciéramos en el colegio. También podemos hacer preguntas más conceptuales. ¿Ok? Así que prepárense para eso. Ahora, Simón, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿cómo vamos a hacer la prueba? ¿Va a ser como una pregunta que siempre hace, pero no sé, no para saber, ¿Hay algún problema con el micrófono y no te entiendo nada? Mejor escribe tu pregunta en el chat. Ah, ya. Ya, Simón va a hacer una pregunta, pero lo que le alcancé a escuchar es que tenía dudas con cómo va a ser la estructura de la prueba. Va a ser bastante similar a lo que hemos hecho. Bueno, ustedes me conocen, excepto Sebastián, así que Sebastián debe tener mucho miedo. ¿Cómo va a ser la prueba? Va a tener ítems de definiciones, algunos ítems de ejercicios, problemas de aplicación, aprovechando que podemos usar herramientas digitales, puede tener gráficos también, que pueden hacer tablas, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Va a tener varios ítems, cada una de esas cosas chiquitas. Después la cámara del cuaderno y le saquemos fotos. Una parte sí, o sea, lo ideal para un profe que tiene que revisar muchas cosas en computadores, que los vamos a... O sea, es pedirle, perdón, que lo hagan en Word, pero sé que tienen tiempo limitado, así que no puedo exigirles que lo hagan en Word toda la prueba. ¿No va a ser en alguna página? No sé. Estoy pensando si es que ponerles algunos ejercicios como los que hicimos en física en esa paginita. Si es que sale muy complicado, lo voy a eliminar, ¿bien? ¿Cómo que se revisa mal? Revisa súper bien. El profe se puede equivocar al poner los resultados que espera ustedes, pero la página no se equivoca. No he hecho, las guías que he hecho no las he hecho, no he puesto, no es que no haya puesto tanto detalle, pero no he revisado bien los valores que espero de ustedes. José La te dice, esa página me carga. A mí me encanta. Me parece que es una muy buena invención. En fin.
Vamos entonces a hacer algunos ejercicios de los que estaban acá, ¿ok? Me gustaría que intentaran hacer, y les voy a dar unos minutos para que lo resuelvan, los siguientes ejercicios, que los voy a anotar acá también. Desarrollar. Ejercicio 18, ejercicio 22 y ejercicio 23. No, el 23 no. El 14. Entonces 14, 18 y 22 me gustaría que desarrollen ahora en este rato y cuando se esté terminando la hora los vamos a resolver. Yo les voy a dar también una resolvida rapidita para comparar si es que ustedes lo van haciendo bien, ¿ok? Entonces eso, el 18, el 14, el 22 son los que están acá. En el orden que quieran, obviamente. Aquí yo los puse en desorden porque esperaba poner otro después, pero eso están bien. Fíjense que, como dice en el enunciado, evalúe cada uno de los siguientes límites si estos existen, así que puede que no existan. Entonces, Cristian Toledo tiene una pregunta. Es privada. Ups. Déjame pausarla. Andrés González está intentando entrar a la clase, faltando 10 minutos. ¿Lo dejamos entrar o no? Pablo Saladire dice no la deje entrar. Martín Calvo dice sí, déjelo. Ya, lo vamos a dejar. Ya, para quienes se vienen uniendo recién a esta hora, estamos desarrollando el ejercicio número 14, 18 y 22. Y el 22. Si se fijan, están a veces escritos con otras variables, pero da lo mismo. La variable puede tener el número la letra que quieran, perdón, pero va a funcionar igual.
Isaac pregunta qué factorización tengo que hacer en el ejercicio 14. Isaac, acuérdate que cuando tienes dos términos nomás puede ser cuadrado, esa diferencia de cuadrado o factor común. Y en el de abajo tienes que revisar, dado que tienes tres términos, puede ser cuadrado binomio o el binomio con factor común. Perdón, trinomio con factor común. Para eso tienes que revisar, pero como el último no es positivo, sino que es negativo, no puede ser cuadrado binomio. Fabiana, el 18 está mal. Fíjate que está elevado al cubo, no al cuadrado. Creo que eso puede... No, no veo cómo eso podría ser el problema. Lo hiciste con diferencia cubo. Eso no sé cómo te puede ayudar. Es mejor hacer el... Sí, pero es mejor hacer eh, expandir esto como cubo de binomio. No sé cómo te puede ayudar. Ya, a ver, Simón Muñoz, ¿qué tienes para mostrarme? Ya, bien, pero la última evaluada está mal. El último igual no te tiene que dar 0. Tamara dice, el primero de 12 más 6 más h elevado a 2. Sí. Sí, Tamara, eso está bien. Simón, lo que quiero decir que lo que me mostraste es que lo que me mostraste estaba bien, pero cuando lo evalúas en h igual 0, no te va a dar 0. Entonces, esto es... La 14 te da menos 1 partida en 0. Sí, José Ola te dice, la 14 le da menos 1 partida en 0. Efectivamente. Y eso quiere decir que el límite no existe. Acuérdense que cuando les dan eso dividido por 0, porque los límites no existen. Si quieren les dejo los valores de los tres para que vean si van bien. Ay, qué entretenidos. Ya. ¿Cómo van? ¿Cómo van?
Espero que vayan bien con esto. Si es que quieren un desafío más grande, les recomiendo que resuelvan el 23, el 25 y el 26. Entonces, problemas de desafío. 23, 25, 26. Si quieren desarrollarlo, obviamente tómense cuantos días necesiten hasta el lunes de la próxima semana, que ahí vamos a hacer la última resolución de estos ejercicios. Isaac dice que estoy complicado con el ejercicio 14. Vamos a comenzar a desarrollarlo en un momentito. Por mientras les envío los valores y vamos a volver al nuestro documento de Desmos. Problemas a desarrollar. Libro Stewart de cálculo. Página 110. Ejercicios 14, 18, 22. Desafíos. Ejercicios 23, 25, 26. Entonces vamos a resolver para cerrar la clase de hoy de manera más o menos rápida el ejercicio 14. Resolvemos el ejercicio 14. Bien. El ejercicio 14 dice calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de una división de dos expresiones x al cuadrado menos 4 dividida en x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bien, si es que primero intentamos, como siempre, evaluar el límite en x igual a menos 1, nos va a quedar que esto es 5 dividido en 0. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna manera de eliminar alguno de los factores para que podamos reemplazar a la función. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Vamos a factorizar en el numerador por factor común x, y en el denominador vamos a factorizar, porque esto es un trinomio de factor común, debemos buscar dos números que multiplicados me den 3, y la suma, perdón, al revés, multiplicados da 4, y que la diferencia sea 3, y esos números son 4 y 1, y tiene que ser menos 4 y más 1, porque el 3 está negativo. Bien, ¿cómo era la 22? Tómenlo en pantalla rapidito, para pasar ese ejercicio y no pasarnos mucho más de la hora. Ese de ahí. Después de todas maneras lo pueden ver en la clase grabada o en el libro. Bien. Entonces, como podemos ver aquí, se elimina un factor x menos 4, pero, pregunta para ustedes, antes de seguir desarrollando, ¿esto nos va a ayudar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? En este caso no nos va a ayudar, porque lo que queremos eliminar es que un factor que se haga 0 cuando x tiende a menos 1, y el factor x más 1 es el que queremos eliminar, que ese no se va a ir, porque podemos eliminar el x menos 4. ¿Qué pasó? Ah, me faltó esto. Ahí sí. Bien, entonces se elimina el x menos 4, pero la expresión que yo obtengo, que es la expresión equivalente a la anterior, sigue sin poder evaluarse en 1. Entonces, en este caso, el límite no existe, porque la expresión simplificada sigue sin poder evaluarse en x igual a menos 1. Así que en este caso, el ejercicio 14, el límite no existe.
Bien, sin embargo, los otros 3 que yo les di, ya los corroboré, sí se pueden evaluar. No, perdón, el 26 no lo he revisado, que es este de acá, pero al menos el 23 y el 25 sí tienen un límite que exista. De hecho, son problemas bien interesantes, ¿ok? Los otros 2 problemas, el número 18, el valor del límite era 12, y el número 22, el límite es 2/3. ¿Ok? Para que corroboren si es que efectivamente llegaron a esos valores. Bien, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a la materia de hoy o a los ejercicios que yo les di que desarrollaran, que son esos números que están acá? Bien. Ups, perdón. Estoy tomando esto de acá. ¿Sí? Quería preguntarle, profesor, ¿por qué el límite no existe en el Porque ejercicio? como dice acá, porque como dice acá, el límite no existe porque la expresión simplificada, o sea, el x partido en x más 1, sigue sin poder evaluarse en x igual a menos 1. Si tú intentas poner el menos 1 acá, va a dividir por 0. Y como no se puede dividir por 0 normalmente en matemáticas, el límite no existe. Bien, jóvenes, entonces, si es que no tienen más dudas, mucho gusto haber compartido con ustedes nuevamente. Tercero y cuarto medio nos vamos a ver mañana, entonces, en clases de matemática y física. Que estén muy bien, aprovechen su tarde para descansar. Si es que tienen que hacer alguna otra cosa, aprovechen de hacerla. Cuídense mucho. Muchas gracias por la atención puesta en clase, por el entusiasmo también. Me da mucho gusto saber que hay una buena porción del curso que les entusiasma esta materia. A mí también, de verdad, me entretiene harto hacer hartos calculitos con letras y que sean bien extensos y bien intrincados, como se pueden haber dado cuenta también en mis pruebas. Así que eso, cuídense, que estén muy bien, nos vemos mañana.